contaminación, y es lo que esta industria cementera utiliza para la fabricación del cemento. Vean los materiales que utilizamos. El hierro o el acero consume cantidades impresionantes de energía. El ladrillo, el tan humilde ladrillo, obviamente consume energía. ¿Para qué? Para cocerse. Eso no quiere decir, aunque es un muy buen amigo, el doctor Rux, no quiere decir que estemos hablando única y exclusivamente del adobe. Hay una serie de materiales que nos quedan por utilizar. Entonces, comentaba un poquito de los materiales. Muchas veces nosotros hacemos edificaciones donde ya había otras edificaciones. Y aquí estamos reconsumiendo materiales entre los que demolemos y que se están llevando y volver a hacer ese edificio. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no servirnos de algunos materiales que todavía son susceptibles a seguir siendo utilizados? ¿Puedo cambiar? Comentaba desde el título. Hablamos mucho de la sustentabilidad o la sostenibilidad, puesto así por el anglicismo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que buscamos con esta frasecita? Buscamos propiciar, o debemos buscar propiciar, esa calidad ambiental y obviamente el bienestar de quienes hacen uso y disfrute de los espacios arquitectónicos. O sea, muy probablemente la casa se pueda ver muy deteriorada, pero a lo mejor al interior es mucho más cómoda, mucho más fresca, mucho más adecuada por sus habitadores que una casa recién hecha en alguna promoción reciente de vivienda. ¿Cómo evaluar la arquitectura sustentable? ¿Cómo ver si nuestros espacios arquitectónicos son congruentes con el entorno? Hay múltiples formas de verlo. Tuve la oportunidad de asistir a un curso del Consejo Norteamericano sobre la construcción sustentable o Green Building Council. ¿Qué es lo que buscaba aquí? Ellos tienen un parámetro o un listado que estamos tendiendo, en algunas cuestiones, algunos profesionales están tendiendo a que sirva como guía. Lo que pasa es que está más hecho al parámetro de los estadounidenses, porque ellos todavía no pueden concebir la vida sin el aire acondicionado. Para nosotros, en muchos aspectos, sigue siendo oneroso utilizar los aires acondicionados. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Habría que ver, sobre todo, las emisiones del dióxido de carbono. No quiero aburrirlos una vez más con los gases de invernadero, nada que ver. Pero sí, la emisión de gases de dióxido de carbono que tenemos por la producción de materiales. La calidad del aire, que sea adecuado o mínimamente respirable, y sobre todo, en lugares calurosos, buscar la ventilación. En lugares calurosos y secos como Victoria o el norte del estado, a lo mejor no es tan conveniente tener la ventilación cruzada que deseamos aquí en el sur de Tamaulipas, pero sí generar la ventilación como antiguamente se hacía, de un patio central jardinado o con cuerpos de agua hacia el interior de la vivienda para tender. Algo que sí estoy a favor y que por eso me encanta y ha sido el punto de unión entre el doctor Rux, el doctor Elías y otra serie de investigadores que estamos aquí en la FADU, es el reciclaje y la reutilización de materiales o materiales que puedan ser reutilizados. Y sobre todo, a pesar de que el agua que tenemos es mucha, según esto, tenemos que ser congruentes con un ahorro de agua. Consumimos nosotros en nuestra zona 150 litros per cápita. El estándar en Europa, sí, sabemos que no se bañan, pero es de 80. Lo quieren bajar a 60. Hay ciudades en nuestro país que utilizan hasta 200. El problema es el costo que se tiene para el agua. Cuando nos rodea, como en el caso de aquí de Tampico, el costo tal vez no sea tan alto, pero lugares donde se tiene que llevar el agua desde lejos, obviamente lo tenemos. Algo a lo que nos hemos acostumbrado, el ruido. Ya se nos ha olvidado el silencio. También favorecer en medida de lo posible la iluminación natural. Ya estamos muy acostumbrados a llegar y prender el foquito. Obviamente, eso provoca un mayor consumo de energía. Y obviamente,
ver la serie de materiales peligrosos o que puedan provocar contaminación no solamente a los cuerpos hídricos, sino también a nosotros. Hay una serie de materiales que, sí, afortunadamente ya se están dejando de utilizar, como el plomo, pero tenemos vigentes todavía el PVC, que si se quema, suelta humos mucho más peligrosos que el dióxido de carbono. ¿Qué teníamos que ver o qué estrategias se sugieren desde quien les habla para buscar esa sustentabilidad? Somos arquitectos y obviamente plantear un diseño acorde ¿a quién? A quien va a hacer uso de él. Al lugar donde se hace, yo no puedo plantear una residencia como la vio mi comadre en Houston para hacérsela en una ciudad como Zacatecas. ¿Por qué razón? Porque los medios son diferentes, porque el clima es diferente. Tampoco puedo pensar en materiales que yo tenga que importar desde lejanos lugares. Sí lo podemos hacer, pero obviamente habrá más consumo energético por esos materiales. Y sobre todo, algo que hemos olvidado, los sistemas de producción que tenemos a la mano y algunos tradicionales y convencionales. Ya se nos ha olvidado construir, en este caso, con materiales tradicionales. Se me fue el nombre de el sillar, que se utilizaba mucho en Victoria. ¿Cuántas personas o cuántos albañiles lo saben de verdad producir desde su inicio hasta su terminación final? Y sobre todo proyecto arquitectónico debe estar en una constante evaluación y supervisión, tanto del arquitecto como de quien lo habita, pero no solamente en el proceso constructivo, hablemoslo así, sino también dar ese famoso servicio de postventa, donde nosotros vayamos viendo que esa casa fue diseñada acorde a las necesidades de las personas que están ahí, y si resultase algún defecto, conocer cuál fue la causa para tratar de remediarla. Y sobre todo, buscar la vinculación, curiosamente, de mi arquitectura con el medio físico donde yo estoy realizando ese proyecto. Aquí hay una guía, no se los voy a leer, o sea, está muy larga, para ver esas estrategias de diseño arquitectónico. Y aquí podemos ver, desde que se desarrolla el concepto arquitectónico, esos productos nuevos, cuáles son los materiales, el impacto que se tiene, cuánto se genera de residuos o emisiones por la producción, cuánto se genera en gasto de energía por el transporte, cómo lo tengo que usar, ¿sí? Cuánta energía tengo que consumir para producirlo hasta que por fin va a llegar al final de su vida. Son cuestiones que tengo que evaluar. Esto en nuestro país, hasta cierto punto, es una ciencia nueva. Todavía no tenemos profundos estudios sobre esto. De hecho, a nivel mundial se han hecho en algunas cuestiones económicas de cadenas, sí, van más avanzados, pero en cuanto a arquitectura, son incipientes, no digo que no los haya, no son todavía conocidos a nivel general. A manera de ese inicio de estrategias, empezaremos a hablar del impacto en el entorno natural. Es muy común ahora, sobre todo ahora que estamos viendo inundaciones como Valle de Charco o Valle de Chalco. ¿Por qué se están inundando? Porque el entorno natural no era para habitaciones, era un cuerpo acuífero, eran antiguas escorrentías o ríos, los tapamos, rellenamos, vienen lluvias, ya no tiene desfogue esa lluvia. Aparte de que cuando nosotros construimos, estamos tapando esa superficie de absorción. Se nos olvida que si nosotros construimos, estamos quitando área para que el agua se filtre al subsuelo. De esa manera, ya no se tiene esa capacidad de absorción y se provocan, obviamente, esas escorrentías, generando una mayor cantidad de encharcamientos o de inundaciones. Según Marcelo Ebrard, es encharcamiento cuando el tirante es menor a 60 centímetros. Inundado, pues, pero bueno, una forma muy diplomática para no reconocer que la Ciudad de México se inunda. ¿Sí? Hay una cuestión. Si nosotros desconocemos de dónde vivimos, de dónde salimos, ¿cómo podemos reinterpretar una arquitectura adecuada? Tenemos que retomar algo que todos lo llevamos grabado desde que nacimos. Nos desarrollamos en un barrio. Y esto siempre, tarde que temprano, se va a manifestar en nuestra arquitectura, porque esa es una forma de darle pertenencia o sentido a nuestros conceptos arquitectónicos.
sobre todo, recuperar ese patrimonio cultural. Nuestra ciudad, nuestro entorno, tiene una cultura por la historia que se ha vivido, por cómo han evolucionado sus habitantes, por las tradiciones, por las fiestas, cómo se comporta la ciudad, cómo se comporta el entorno. Si yo entiendo estos dos factores y hago una amalgama adecuada, voy a empezar a entender cómo tengo que hacer una arquitectura. Quiero retomar. Aquí está implícito en retomar esta arquitectura que está el concepto de sustentable. Yo no puedo llegar y poner un edificio porque se me ocurrió ponerlo así y porque se va a ver muy bien. Tengo que llegar a interpretar una serie de factores que van a incidir directa e indirectamente en mi edificación. También busquemos hablar de las 4 R. En este caso, reducir. Ya no utilicemos tanto el carro, ya no utilicemos tanto detergente. O sea, ahorremos energía, cambiemos foco, apaguemos un foco, ¿sí? Reduzcamos emisiones en medida de lo posible. Nos hemos vuelto esclavos de esta vida contemporánea y si no tenemos un aparato electromecánico, nosotros nos sentimos mal. Si no nos movemos con alguna cuestión externa, también busquemos reducir, y también lo que es la basura. Generamos aproximadamente en nuestra zona más o menos 1 kilogramo de basura por persona al día. Multiplíquenlo por la cantidad de habitantes que tenemos. Estaba leyendo antier que en Madero en Tampico están quedando 50 toneladas diarias sin recoger, o sea, 50,000 kilogramos. O sea, ¿cómo podemos reducir estas emisiones, estos contaminantes? La vivienda suelta emisiones. ¿Cuánta agua consumimos? ¿Cuántas veces le jalamos el baño? Perdón, o si sonó medio escatológico, pero sí habrá que tener en cuenta que tenemos que reducir también el agua que consumimos. Tenemos que rehabilitar. Hay muchas partes interesantes en nuestras ciudades que conviene darle un nuevo uso para darle ese aspecto que tenía cuando nuevo. O sea, recuperar esas ciudades viejas sin falsas nostalgias, sin falsas escenografías, recuperar la esencia del matamorense, del victorense, del reinocense, del tampiqueño, del maderense. No dejemos que se pierdan edificios significativos simple y sencillamente en aras de que tenemos que buscar nuevos espacios arquitectónicos. Hay edificios viejos que vale la pena conservar, así como hay edificios nuevos que no tenían por qué haberse construido. Busquemos reciclar. En este caso es el mejor ejemplo de reciclaje, es la falsa bóveda maya. De las piedras que tenían ahí alrededor, de lo que se destruyó, no se trajeron materiales nuevos, se utilizaron para reciclar y volver a hacer ese edificio maya. Tenemos muchas veces materiales que podemos retomar, recuperamos sillares, recuperamos ladrillos, recuperamos piedras, los podemos reciclar y reutilizar en nuestros espacios arquitectónicos. Es conveniente y necesario, en medida de lo posible, reducir el uso de materiales nuevos, si se puede. Si no, veremos la forma de aprovecharlos o de consumir aquellos que tengan menor consumo energético. Y sobre todo, siendo congruente con una idea, siendo hasta cierto punto alguien que desea que se conozca la historia de la ciudad donde pertenecemos,